Hola amigos, hoy vamos a hacer un tutorial sobre análisis estático. Vamos a iniciar con un ejercicio abriendo en pieza, alzado. Vamos a generar un croquis. En este croquis vamos a realizar la siguiente figura. Le vamos a dar las dimensiones: 3000, 6000 y este va a ser igual a este. Bien, sacamos acá el croquis, ya está definido. Nos vamos a ir a pieza soldada. Vamos a buscar la norma DIN, un IPN, y vamos a buscar un IPN de 160 y vamos a generar el sólido. Bien, acá lo que tenemos que hacer primero es girar, ¿no? 90 grados y ubicar el perfil. Vamos a ubicar en ese lugar. Generamos un nuevo grupo y hacemos lo mismo del otro extremo. Generamos 90 grados y ubicamos el perfil. Y le damos a aceptar. Ahora vamos a hacer la parte superior. Nuevamente volvemos a estructura. Esta vez vamos a elegir uno de un IPN de 180. Se genera ahí el sólido y ahora vamos a girar 90 grados y vamos a ubicar el perfil y le damos a aceptar. Ya tendríamos definido nuestra estructura. Son dos patas amuradas al piso que cruzan con un IPN transversal, que en teoría esto tendría que estar soldado en sus extremos. Bien, vamos a generar la simulación. En caso de que no tengan la solapa de simulación, vamos a ir a opciones, complementos, y en la solapa esta vamos a buscar la parte de simulación. Yo acá la tengo marcada. Si yo lo pongo acá, va a arrancar en el inicio del programa, o sea, cuando yo abro el programa. Pero tengan en cuenta que cada elemento o cada complemento que yo tengo para iniciar en el inicio me retrasa mucho el sistema para abrir el programa, o sea, tarda más. Bien, vamos a ir entonces a simulación y en simulación vamos a generar tenemos un asesor de estudio que el asesor simplemente nos guía, es una guía como para que el que no lo sabe hacer, y un nuevo estudio. Nosotros vamos a arrancar con un nuevo estudio. Son varias los análisis que podemos hacer. Acá hay una determinada cantidad de análisis térmicos, de pandeo, de fatiga. En realidad nosotros hoy nos vamos a dedicar nada más que al análisis estático. Le damos a aceptar. Bien.
Dentro del análisis estático, primero lo que tenemos que hacer es ubicar las piezas, los sólidos que tenemos. Acá estaría uno y el otro sólido, o sea, son las dos patas. Y por último el que cruza. O sea, los sólidos están bien. Vamos a ver, editar los grupos de juntas. Acá tenemos todos, son 4 en total. Son 4 en total, perfecto. Así que le damos a aceptar. Las conexiones, tenemos que buscar y calcular. No está definido el material, perfecto. Tenemos que primero definir el material, para lo cual volvemos al principio donde está y aplicamos y editamos el material. Buscamos acá en material, vamos a utilizar una CTM A36. Acá está el módulo elástico ya definido, le ponemos aceptar y cerramos. Ahora sí, vamos a hacer el cálculo. Acá automáticamente ya se calculó. Acá lo que hace es buscar los sólidos enumerados, los grupos, y lo que hace son simplemente las traslaciones, rotaciones, todas las simulaciones que puede tener cada elemento. Bien, le damos a aceptar. Vamos a utilizar, a editar la parte de fijación. Hablamos de que estas dos patas son dos soportes que sustentan a la viga que está atravesada. Por lo cual estos van a ser fijos ambos. Le damos a aceptar. Ya tendríamos definido entonces los soportes y ahora vamos a realizar el mallado. Vamos a crear una malla, ya lo hizo automáticamente, y vamos a ir a generar ahora la fuerza. Primero sabemos que esto tiene un centro de gravedad y por el mismo peso del material tenemos que definir la gravedad. Acá estaría ya definida la gravedad, 9,81 metros por segundo. Si tenemos que definir el plano de esto, en este momento está la gravedad hacia abajo, me parece perfecto. Yo puedo cambiar lo que es la ubicación de la... Puedo invertir la dirección. Y con esto vamos a usar lo métrico. Con esto puedo definir también la ubicación. Acá es lo que va. Le damos a aceptar. Ahora vamos a ir directamente, entonces ya tenemos la gravedad definida. Vamos a ir a lo que es fuerza. Esto es una viga. Entonces vamos a seleccionar la viga. El sistema va a ser un sistema métrico, kilogramos por fuerza, y a la viga vamos a seleccionar la viga. Una vez que tenemos la viga seleccionada, vamos a seleccionar la cara en la cual vamos a ejercer la fuerza. En este caso va a ser esta cara de la parte de arriba de la viga. No es arista, esto tiene que ser cara. Vamos a eliminar, vamos a volver de nuevo, vamos a poner, ahí está. Seleccionamos la cara
Y ahora lo que vamos a hacer es darle una fuerza en kilogramos fuerza, que va a ser de, pongámosle, 2000 kilos. Le vamos a dar aceptar. Ya acá creamos, o sea, ya tenemos la fuerza que estamos creando, y vamos a generar ahora a ejecutar el análisis. Acá tendríamos ya el primer resultado de la fuerza. Bien, vamos a editar la definición. Acá lo vamos a poner que sea en escala real para que nos pueda no mostrar esta deformación que tenemos. Vamos a ver acá un poquito escala real, que renderice el perfil de la viga. Va a ser un poco más lento, pero nos va a quedar con la forma. Y lo que vamos a ver es, acá tenemos las distintas visualizaciones, o sea, desplazamiento, resultantes. Es el primero que vamos a hacer. Y está definido en milímetros. Le vamos a dar a aceptar. Y ya tendríamos definido acá. Pero acá está en milímetros y en números científicos. Vamos a cambiar esto. Vamos a ir a opciones de gráfico. Acá en opciones de gráfico vamos a cambiar esto a este lado. Vamos a poner, esto lo vamos a hacer delgado. Y le vamos a dar flotante. Y el flotante le vamos a dar las unidades de 2 decimales. Y le damos OK. Bien. Acá ya tendríamos definida entonces el desplazamiento que vamos a tener. Si yo aplico una fuerza de 2000 kilos en el centro de esta viga, va a tener un desplazamiento de 8,41 milímetros. Y en las puntas, o sea, cada color se ve bien acá, va a ir variando según los colores. Fíjense en que, por ejemplo, en las patas no va a haber mucho desplazamiento. Sí lo tenemos en la parte, a medida que nos alejamos de los extremos de las patas, va cambiando hasta llegar al centro con 8,41 milímetros. Este sería el primer resultado. Lo que podemos también ver es el factor de seguridad. Vamos a definirlo porque esto es muy importante. Para definir el factor de seguridad lo vamos a hacer automático. Vamos a establecer el factor, podemos establecer el factor de seguridad en 3 y le damos a aceptar. Acá nos muestra el factor de seguridad. Pero lo vamos a editar, vamos a ir a opciones de gráfico y vamos a ponerlo en un sistema. Lo vamos a hacer también que no sea científico, que sea flotante y con 2 decimales. Le vamos a dar a aceptar. Y acá estaría el factor de seguridad. Podemos cambiar también el color porque vamos a editar esto para que nos quede un poquito más. Vamos a especificar. Vamos a pasarlo de este lado. Vamos a dejar así. Bueno, acá tendríamos ya definido
el valor de seguridad. En el color rojo nos muestra las distintas escalas, o sea, si fuera, vamos a darle otro valor, en lugar de 3 vamos a ir a darle, a ver, vamos a ubicar factor de seguridad, vamos a ir a opciones de gráfico, vamos a variar vamos a poner en 2. Bueno, es el valor mayor, o sea, vamos a ponerlo en 5 para ver. Ahí tenemos diferente escala, ¿eh? De 5 a 3, el máximo es 3, el máximo de seguridad. O sea que nos está dando un valor bastante aceptable. O sea, esto nos daría, a ver, vamos a seguir opciones. Si yo acá le doy 10, el mínimo es 3. Estaríamos ahí con el valor de seguridad en 3. Vamos a seguir con el resultado. Tensión, desplazamiento ya estaría. Vamos a definir el trazado de tensión. Este va a ser kilogramos por segundo. Vamos a usar el renderizado en una escala real. Y va a ser el axial y el de fricción. Le vamos a dar a aceptar. Bien, vamos a cambiar acá ahora también los valores. Vamos a opciones de gráfico, porque acá está el número está en científico, lo vamos a pasar a flotante y le vamos a dar un valor de 2 y aceptar. Y le vamos a decir también que nos muestre de este lado la ubicación. Bueno, acá estarían los valores de tensión y de torsión axial que puede tener esta viga. Están dentro de lo normal. Entonces se ve acá en la parte verde. O sea, los lugares que más pueden sufrir diferencias sería estas partes de acá abajo, que son las que se ven con colores, que son un poquito más embromadas. Fíjense, acá estaría en 578 kilos, porque es lo que estaría soportando más esta punta que esta estaría en 671 el valor. Bueno, con esto tendríamos ya definido la tensión. Y acá podríamos seguir buscando resultados. Podríamos hacer ecuaciones de resultado, definir, emular la fuerza resultante, enumerar la fuerza resultante. Podemos comparar resultados.
podemos guardar todos los trazados como el drawing para que lo puedan ver en un simulador, o sea, en el editor. Y acá tendríamos ya entonces terminado la simulación estática. Esto por último se termina haciendo un informe. Vamos a generar el informe, donde acá vemos primero el formato de hoja que podemos utilizar, el tamaño de papel. Nosotros vamos a poner una 4, la ruta donde va a quedar guardado, el nombre del documento, vamos a ponerle acá estructura 1, y podemos poner descripción. Todo esto sí que está tildado nos da la opción, hasta en el apéndice también, nos da las opciones para destildar o dejar libre. Le ponemos que se publique y esto automáticamente nos va a generar un Word. Esto tarda un ratito, pero nos va a generar el Word, y en ese Word, que también es editable, podemos poner los datos correspondientes del estudio que realizamos. Es bastante complejo, completo, y nos da un panorama bastante bueno de cómo va a quedar nuestro trabajo. Vamos a esperar que termine la edición. Tarda un poco. Automáticamente se va a abrir el Word. Fíjense, acá ya está. Simulación de pieza 12. Todo esto yo lo puedo editar. Puedo poner datos de qué obra es y todo. La información del modelo. Por supuesto que si yo esto lo guardo, no va a decir pieza 12, sino que simplemente va a decir estructura y ese tipo de cosas, según lo que yo haya guardado. Y esto es todo lo que nos da, todos los resultados que tenemos, las unidades que se usaron. Y acá está detallado también referente al modelo, el material que se usó. Muy bien detallado todo. Y por último tenemos los estudios realizados. Acá se ve bien las fuerzas en la viga. Acá están los momentos, los cortes, la junta, el axial, el momento de torsión, por cada una de ellas. Y acá lo que vimos anteriormente ya definido completamente con los distintos datos que nosotros tuvimos. Acá podemos poner las conclusiones y en el apéndice podemos agregar distintos aspectos. Bueno, espero que esto les haya sido útil. Vamos a seguir viendo, vamos a simular vamos a hacer simulaciones también de recipientes para que vean, y espero que se suscriban al canal, que dejen comentarios, y los espero en el próximo video. Muchas gracias.